En el año de 1995, en tiempos de Zedillo, hubo una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se creó una figura que es el Consejo de la Judicatura Federal, a nivel federal. Se creó este Consejo de la Judicatura y causó mucha polémica. Primero, pues porque estos consejos pues son propios de países con una tradición parlamentaria, Italia, España, y se trajo a México y de entrada generó un enfrentamiento entre el presidente de la Corte, que es presidente del Consejo, o entre los ministros, con el Consejo de la Judicatura. Un consejo que, bueno, se tuvo que reestructurar después de este enfrentamiento, que era como un chipote, decían los expertos, que se le ponía a la Suprema Corte, y pues se creó ahí todo un enfrentamiento entre los consejeros, los ministros, hasta que pues quedaron más o menos sujetos pues a la figura del presidente de la Corte, y sus labores pues se ciñeron básicamente a cuestiones de tipo administrativo, de sanciones a los jueces federales, magistrados que se portan mal, evaluaciones y demás. Sí, es el presidente de la Corte, y era para administrar pues obviamente a todo el poder. Es un órgano de administración, de control de toda la Suprema Corte de Justicia, de todos los juzgados a nivel federal. Esa es más o menos la misión. Tienen trabajo, obviamente, porque pues trabajar con todos los juzgados de distrito, de circuito, con la propia Corte a nivel nacional, pues implica mucho trabajo para el Consejo de la Judicatura. Como todo lo que se crea en el centro, nosotros hacemos una réplica. Aquí creamos el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para controlar pues a los jueces en ese tiempo, y a los magistrados y jueces locales. Es algo pequeño, ¿no? Antes había una especie de oficialía mayor, de un organismo de administración, y aquí llegaron estos consejeros de la Judicatura, para variar, a crear una gran polémica. Y la polémica empezó ya después del segundo consejo, más o menos, cuando Ernesto Rufo les dio la facultad al Congreso de nombrar a los magistrados y a los consejeros de la Judicatura. Y obviamente, pues, en esta partidocracia que vivimos, la justicia, como lo dicen, se politizó. ¿Por qué? Porque los partidos políticos empezaron a repartirse los cargos del Consejo de la Judicatura. Uno para el PRI, otro para el PAN, uno para el PRD, así estuvieron más o menos, y crearon obviamente cada uno unas parcelas de poder, empezaron a generar conflictos, tanto así que esos consejeros de la Judicatura crearon una crisis en el Poder Judicial al presentar uno de ellos, de cuyo nombre no vale la pena acordarse, una denuncia de juicio político contra los magistrados por cuestiones, por nimiedades, por tonterías. Los querían sacar en ese tiempo Fernando Castro Trenti, Enrique Acosta, querían correrlos, pues. Entonces, ¿qué hacen? Junto con el gobierno de Eugenio Elordio y Bernardo Martínez, pues los corremos. Juicio político, y hacen un tribunal y los corren. Los corren. Y nombran a los que ellos quieren. Un poder judicial a modo, para tener ahí jueces y magistrados y ordenarles desde el legislativo qué hacer. Como dijo Castro Trenti en La Noche de las Patadas, tenemos al legislativo, tenemos al judicial. Controlaban prácticamente dos poderes. Vinieron los amparos, vino un juicio que le costó al Estado más de 50 millones de pesos
5 millones de dólares de aquel tiempo que irresponsablemente nadie pagó, ni el gobierno que le propició, ni los diputados que hicieron el juicio político. Y ahí estaban los 3 consejeros estos, PRI, PAN, PRD. Martín del Campo, PRI, Verástegui, PAN, y aquel señor que defendía al secuestrador, al juez Kennedy, que tuvo el problema con la familia García Montaño, por defender al que secuestró, al juez que secuestró al hijo, el juez Kennedy, del PRD. Eran los 3. Bueno, de ahí cambian estos, llegan otros, llega Osuna, y hay una reforma. ¿Por qué? Porque otra vez, cuando Fernando Jorge Castro Trenti maneja completamente el Poder Judicial, amenaza con volver a correr a estos. Entonces María Esther Rentería le dice a Osuna, pues entonces su reforma de nuevo sistema de justicia penal no camina, señor. Bueno, ¿qué hacemos? Pues ¿a quién va a nombrar el Consejo de la Judicatura? Pues hay que nombrar ya, y se ponen de acuerdo con la diputada de Hank para tener los 17 votos y hacen una reforma constitucional para nombrar a 2 consejeros en ese momento y que el gobernador nombre 1. Es como llega así, por dedazo de Osuna, el pingüino, muy mitotero, muy chismoso, era más chismoso que la del programa de las lavanderas, el pingüino González. Gilberto Daniel González, que cuando lo corren de ahí, lo rescata Cardona Benavides y está ganando 100,000 pesos en el Congreso del Estado por hacer nada, más que seguir con sus chismes y comiendo tortas, que peso le dicen el come tortas. Come torta en la mañana, torta en la tarde, son sus entremeses las tortas. Entonces come tortas, lo manda Osuna, pero Hank dice, sí reformamos, o la gente de Hank, digo, no dice eso Hank, no, manda a Madrigal a negociar con Cuauhtémoc Cardona, pero me nombras a 2 consejeros del grupo de Hank por 4 años, que son estos 2 consejeros de ahorita, más el pingüino. Cuando llega Kiko Vega, el pingüino sale destapado del Poder Judicial y lo rescata Cardona. Y meten a esta otra persona, que creo que lo hay, no sé cómo se apellida, pero ahí están los 3. Pero los de Hank son Andrés Garza y Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Andrés Garza y Carlos Jiménez. Bueno, como ya se les venció los 4 años, ahora en octubre de ese 2010, dice Fausto Gallardo, del grupo de Hank, diputado, pues que se queden otros 2 años, otra reforma, no convoquen, otra reforma. De manera que el Consejo de la Judicatura, aparte de botín político, de crear problemas al interior del Poder Judicial, de crear mitotes, de entorpecer la justicia, porque estos 2 de Hank se la pasan en la zona costa, pero negociando con jueces, te voy a evaluar mal, esto, hazme otro, o sea, se ponen a andar atendiendo asuntos particulares en la zona costa. Pues por eso se quieren quedar otros 4 años. Tienen influencias en los juzgados, esa es la verdad. Ahora fíjese, yo no sé en qué momento se le abrieron los ojos a Cardona y Benavides. Porque Ojitos Soñadores dice ahora, hay que desaparecer al Consejo de la Judicatura. Hoy se da cuenta, eso que negoció siendo secretario general de gobierno, este secretario lépero. Lépero entre los léperos. Hoy dice, no, hay que desaparecer ese Consejo de la Judicatura, que lo pudieron haber hecho con la reforma hace 4 años. Hoy dice, y a lo mejor tiene razón, porque el Consejo de la Judicatura, más que Consejo de la Judicatura, es un consejo, pero de la caricatura, como se le conoce mejor en el argot ahí de los abogados. Ojitos soñadores, al que se le abrieron los ojos y parece que un poco el cerebro. Tiene que ver con sustituir el Consejo de la Judicatura actual, como está en otras entidades federativas, por una comisión de administración interna. Me parece que sostener sueldos, por lo menos 3 sueldos de 108,000 pesos al mes, ¿sí?, cuando son 3 miembros del Consejo de la Judicatura, 3 que son 2 propuestas del Poder Legislativo y una del Poder Ejecutivo. Los otros 4, ojo, son del Poder Judicial. Por lo tanto, ¿sí?, ni juntándose los 3, entre comillas, externos, van a poder ganar
en la manera de administrar el Poder Judicial. Entonces, si tú tienes al consejero juez y a los consejeros magistrados en la misma línea y en la misma orientación, van a tener su mayoría. Por lo tanto, en la praxis, lo que está ocurriendo es que seguimos como antaño, como era antes del Consejo de la Judicatura. Entonces estamos nosotros proponiendo regresar a ese esquema de una comisión de administración del propio Poder Judicial y sustituir el Consejo. 2. Obligación de que las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia se realicen de manera pública. Y no solamente se realicen de manera pública, sino que también se publicite y se transmitan en el portal de internet del Poder Judicial del Estado. Muy buenas propuestas, de ojitos soñadores. Estoy de acuerdo, fíjese. Tiene razón, ojitos. Aparte de que se haga pública, como lo hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Que el próximo presidente del Tribunal Superior, pues implemente esto para ver cómo se discuten las sesiones del Pleno, ¿no? De los magistrados. Y también, ojito, le falta algo nomás, que también corra al pingüino, come tortas, pues tiene un sueldo ganando lo mismo allá, pues ya que está tan preocupado por los 108,000 pesos, más los bonos, más los seguros, que más o menos dan como 150 al mes de los consejeros de la Judicatura, pues que de paso le den una recortadita a sus direcciones que tiene también ahí en el Poder Judicial, ojitos soñadores, ¿o no lo crees así, ojitos? Bueno, Susano, ¿qué tenemos contigo?